Había una vez una niña muy tierna. Era una niña amable, curiosa y siempre sonreía. Su abuela le hizo una capa con una capucha roja. A la niña le gustaba tanto esa capa que la usaba todos los días. Por eso, todos la llamaban Caperucita Roja. If you want to get the most out of this story, you can follow along with our free interactive transcript. There you can click on words to translate, explain, or even simplify the sentence. Link for that's in the description. It's completely free. And then, if you make it to the end of the story, I even have a quiz for you. Are you ready? Vamos. Un día, la mamá de Caperucita dijo: Caperucita, la abuela está enferma. Lleva esta cesta con miel y pan. Sí, mamá, dijo la niña. Camina por el camino del bosque. No hables con extraños, dijo la mamá. No hablaré con nadie, mamá, dijo Caperucita Roja. Y así, Caperucita salió a la casa de su abuela. Caperucita Roja caminaba por el bosque. Los pájaros cantaban. El sol brillaba. De pronto apareció un lobo grande y gris. Hola, niña, dijo el lobo con una sonrisa falsa. Hola, señor, respondió Caperucita Roja. ¿A dónde vas?, preguntó el lobo. Voy a casa de mi abuela. Está enferma, dijo la niña. ¿Y dónde vive tu abuela?, preguntó el lobo. En una casa al final del bosque, respondió Caperucita Roja. El lobo pensó: ¡qué suerte! Comeré a la abuela y luego a la niña. Adiós, niña, dijo el lobo. Adiós, señor, respondió Caperucita Roja. El lobo corrió muy rápido a la casa de la abuela. El lobo llegó a la casa y tocó la puerta. Toc, toc, toc. ¿Quién es?, preguntó la abuela. Soy yo, Caperucita Roja, dijo el lobo con una voz dulce. Pasa, querida, dijo la abuela. Y el lobo entró. Abrió la boca tan grande que se comió a la abuela de un solo bocado. Luego se puso su gorro y se metió a la cama. Un poco después, Caperucita Roja llegó a la casa de la abuela. Abuelita, dijo la niña, traje pan y miel. Pasa, querida, dijo el lobo con voz disfrazada. Caperucita entró, miró a su abuela y dijo: Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor, gritó el lobo y saltó de la cama. Caperucita gritó: ¡Ah! Tú no eres mi abuela, eres el lobo. Caperucita corrió y corrió, pero el lobo la alcanzó. En ese momento, un leñador pasaba por la casa, escuchó los gritos y entró corriendo. ¡Lobo malo!, gritó el leñador, y con su hacha atacó al lobo.
abrió su barriga y sacó a la abuelita. La abuela estaba viva y muy agradecida. Gracias, señor leñador, dijo la abuela. Gracias por salvarnos, dijo Caperucita. Después, los tres se sentaron a comer pan y miel. Rieron, hablaron y se sintieron muy felices y tranquilos. Desde ese día, Caperucita nunca más habló con extraños y siempre caminó con mucho cuidado por el bosque. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pregunta número 1. ¿A quién visita Caperucita Roja en el bosque? Pregunta número 2. ¿Qué lleva Caperucita Roja en la cesta? Pregunta número 3. ¿Qué le dice la mamá de Caperucita Roja sobre los extraños? Pregunta número 4. ¿A quién encuentra Caperucita Roja en el bosque? Pregunta número 5. ¿Quién salva a Caperucita Roja y a su abuela?